Introducción. La política educativa en México ha sido una preocupación constante para los gobiernos desde hace décadas. La educación es considerada como un factor fundamental para el desarrollo social, económico y cultural del país. En los últimos años, el gobierno mexicano ha implementado una serie de reformas con materia educativa y el objetivo de mejorar la calidad de la enseñanza y garantizar la equidad en el acceso a la educación. Estas reformas han buscado fortalecer la formación de los docentes, mejorando la infraestructura educativa, promover la inclusión educativa y fomentar la educación integral. Sin embargo, la política educativa en México también enfrenta grandes desafíos. La falta de recursos y la desigualdad en el acceso a la educación son uno de los problemas que se deben abordar. Además de la pandemia de COVID-19, que ha tenido un gran impacto significativo en el sector educativo, exigiendo a las autoridades educativas un esfuerzo extra para garantizar la comunidad educativa de los estudiantes. La política educativa en México es un tema relevante y prioritario para el desarrollo del país, y es necesario seguir trabajando en su mejora continua para poder asegurar una educación de calidad y equitativa para todos los estudiantes. Panorama histórico de la política educativa. En 1921, José Vasconcelos, quien era secretario de Educación, tuvo un papel fundamental promoviendo la educación en el país. Él sentó un antecedente para elaborar la política educativa como un instrumento que para el país se desarrollará tanto cultural como democráticamente. La Secretaría de Educación Pública es la responsable de la educación en México. Uno de los principales antecedentes de las políticas educativas en el país es la desconcentración de la propia Secretaría en el año de 1978. Para 1934 surge la corriente llamada educación socialista con la finalidad de tener una sociedad igualitaria. Descentralización educativa. Se trata de un proceso por el cual se divide el poder en cuanto a la toma de decisiones sobre cuestiones educativas. De esta manera, aumenta la participación de diversos grupos y disminuye la potestad de decisión por parte del gobierno. Los principales motivos por los que se da una descentralización educativa suelen ser el aumento de la eficacia en la administración, la mejora de la efectividad del sistema y aumentar la participación de otros grupos. Pero también existe un gran impacto mediante la descentralización de la educación, ya que el hecho de que diferentes sistemas sean los que toman las decisiones, esto puede provocar que haya discrepancias entre los distintos gastos y los resultados educativos. Estas decisiones en política educativa posiblemente pueden desembocar un colapso entre ellos. Estos problemas pueden llegar a desencadenar una cierta confusión en cuanto a la organización y la administración de la educación, dando lugar a que posibles conflictos o decisiones que afecten al sistema puedan darse. Y con esto podemos tener negatividades al cumplir con nuestras actividades correspondientes, afectando al sistema educativo. Siempre se debe tener en cuenta que todo esto se hace con tener la capacidad para poder mejorar tanto la calidad como la educación de una manera bien diseñada y de manera regular. El sistema educativo mexicano. Como bien, el sistema educativo mexicano está compuesto por 3 tipos. Está el básico, el medio superior y el superior. El tipo básico se compone por lo que es preescolar, primaria y la secundaria. El medio superior, pues bachillerato y preparatoria. El tipo superior se imparte después de lo que es el bachillerato o la preparatoria. Está compuesto por lo que estudiamos nosotros los universitarios, la licenciatura, la especialidad, la maestría, el doctorado. ¿Ok? El propósito de este sistema educativo es más que nada para armonizar adecuadamente pues, las necesidades de la prestación del servicio de la educación pública con la formación docente y directiva, su infraestructura, el desarrollo de esta, su acceso a recursos, a materiales y a estrategias educativas de alta calidad. Federalización educativa en México. En principio, federalizar es establecer límites de competencias entre los niveles estatal y central, en buscar el equilibrio
que está en continuo movimiento, y la redefinición de fuerzas que en cualquier momento pueden romperse. Para la federación, que por tanto determina contenidos escolares, elabora los libros de textos gratuitos, regula el sistema de formación y actualización de maestros, los lineamientos de las materias educativas, la planeación global del sistema escolar y la evaluación del mismo, entre otros. La participación social de la educación. Este tema es un tema relevante que hemos estado tratando durante la materia. Más que nada, pues, ¿qué es el involucramiento? Es el involucramiento de la ciudadanía en actividades que tienen, pues, el propósito de garantizarles el derecho a la educación y que a través de ella se implementen acciones de un gran impacto en esta comunidad, en la que es la comunidad escolar. La importancia de la participación social en la educación mexicana, pues más que nada es el objetivo de que se logre la autogestión en las escuelas, mediante ampliaciones de márgenes, de toma de decisiones que ayuden en la construcción pues eficiente de planeaciones estratégicas dentro del centro escolar, dentro del entorno educativo. Hay consejos escolares también que sirven como recursos, importantes para mejorar este entorno educativo, pero el simple hecho de crearlos no significa que pues se generan alianzas sociales que sean eficaces, ¿no? Los, los consejos escolares también necesitan un poder o una influencia realmente que alente estos aspectos, así como una suficiente información, más que nada la formación y el proceso que lleven a cabo y la transparencia, más que nada. También implica pues que acepten que la educación no se limita nada más en la escuela ni en los aprendizajes necesarios, ¿no? Sino pues también para la vida, para el trabajo, para la participación pues personal y en la ciudadanía plena. Pueden también limitarse a un periodo determinado de la vida de una persona. Federalismo. Es un poder de gobierno en el que el poder político se divide entre un gobierno central y gobiernos regionales o estatales. En este sistema, los estados o regiones tienen cierta autonomía para tomar decisiones políticas y legislativas dentro de sus fronteras, mientras que el gobierno central mantiene el control sobre asuntos que afectan a todo el país. Democracia. Es un sistema de gobierno en el que el poder político radica en el pueblo. En una democracia, los ciudadanos tienen derecho a elegir a sus líderes a través de las elecciones libres y justas. Además, los derechos individuales y las libertades civiles son protegidas por la ley y todos los ciudadanos son igual ante ellos. Estos dos conceptos están relacionados, ya que la mayoría de las democracias modernas son también sistemas federales en los que el poder se distribuye entre un gobierno central y gobiernos regionales o estatales. En una democracia federal, los ciudadanos tienen la capacidad de elegir tanto a sus representantes locales como a los nacionales, lo que les da una mayor voz en el proceso político. Artículo 3 constitucional. Toda persona tiene derecho a la educación. El Estado, Federación, Estado, Ciudad de México y municipios impartirá y garantizará la educación inicial, preescolar, primaria, secundaria, media superior y superior. Para la educación inicial en preescolar, primaria y secundaria se conformarán la educación básica. Esta y la media superior serán obligatorias. Y la educación superior lo será en términos de la fracción X del presente artículo. La educación inicial es un derecho de la niñez y es responsabilidad del Estado concientizar sobre su importancia. Corresponde al Estado de la Rectoría de la Educación, la impartida por este, que además será obligatoria, universal, inclusiva, pública, gratuita y laica. Los organismos internacionales y la educación en México. La expresión de organismos internacionales se refiere a aquellas agencias que son creadas y sostenidas por diversos países, como respuesta a objetivos similares en un ámbito regional o mundial.
Unas de las principales políticas que podemos encontrar con respecto en el ámbito educativo son libertad académica y autonomía institucional, calidad del personal docente y de los programas de los estudiantes en el medio universitario, mejoramiento del contenido interdisciplinario y multidisciplinario en los estudios, solución de los problemas concernientes a la educación basándose en el conocimiento real, efectivo y cualitativo de los conocimientos, diferenciación y flexibilidad en los conjuntos educativos, programas de educación técnica y formación profesional, entre muchas otras cosas. El siguiente tema, Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación. Ok, este INEE, el Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación Mexicana, que es lo que estamos viendo, tiene un objetivo, pues, que es coordinar este sistema, ¿no? Evaluar la calidad, el desempeño y los resultados de este tal sistema, pues, en lo que se refiere a la educación básica, a la educación media superior, tanto pública así como privada, y pues en todas las modalidades y en todos sus servicios. Hay unos elementos que caracterizan a este sistema. Es la relevancia, la pertinencia, la equidad, la eficiencia, la eficacia, el impacto y la suficiencia. La evaluación del aprendizaje, pues ya sabemos muchos que se caracteriza por ser continua, ser sistemática, que sea integral, que sea interrelacional, que tenga un objetivo, que sea muy efectiva y que también sea eficiente. Pues la evaluación tiene funciones de diagnóstico, de discriminación, de clasificación, control y retroalimentación. La nueva escuela mexicana. La Secretaría de Educación Pública desarrolló una nueva escuela mexicana en un plan de 23 años donde da la base sustantiva para reforzar la educación en todos los grupos de edad. Para esto debemos saber que la educación es obligatoria. Esta institución tiene como centro de formación integral de niñas, niños, adolescentes y jóvenes su objetivo en promover el aprendizaje de excelencia, inclusivo, pluricultural, colaborativo y equitativo. A lo largo del trayecto de su formación, desde el nacimiento hasta que concluye sus estudios, adaptando todas las regiones en la República. El propósito de la nueva escuela mexicana es el compromiso por brindar calidad en la enseñanza. Las mediciones de diversos instrumentos aplicados en la educación básica y media superior muestran que tenemos un rezago histórico en mejorar el conocimiento, las capacidades, las habilidades de los educandos en áreas fundamentales como la comunicación, las matemáticas y la ciencia. En la nueva escuela mexicana tenemos 4 claves. La primera clave es niños, niñas y adolescentes. La segunda clave es planes y programas de estudios. La tercera clave es la comunidad y la cuarta clave es el personal docente. Siguiendo este último tema, la reforma integral de la educación básica y la formación de maestros. Bueno, ¿qué es la reforma integral? Pues es una política pública en la educación que impulsa lo que es la formación integral en todos los alumnos de preescolar, de primaria y secundaria, o sea, tipo básico, con el objetivo de que se favorezca el desarrollo de ellos, de sus competencias para la vida, el logro de su perfil de egreso y que a partir de estos aprendizajes pues esperados del establecimiento de estos estándares y de desempeño pues se impulse más, ¿no? El artículo de esta reforma plantea que las principales acciones de formación continua pues que se desarrollan en México para apoyar la implementación de esta reforma sea en la educación básica, en el nivel de educación primaria, y aborda retos que en una reforma curricular como esta, pues supone que haya necesidad de investigar el efecto de aporte de experiencias en curso y de la necesidad de abordar la formación de maestros que están en servicio como un tema de desarrollo profesional en un sentido amplio. En conclusión, la política educativa en México es un tema complejo y fundamental para el desarrollo del país. Si bien se han implementado reformas importantes en los últimos años, todavía hay grandes desafíos por enfrentar, como la falta de recursos y la desigualdad en el acceso a la educación. Es importante que el gobierno y la sociedad en su conjunto trabajen para
para juntos garantizar una educación de calidad y equitativa para todos los estudiantes. Se necesitan refuerzos para la formación de los docentes, la infraestructura educativa, la inclusión educativa y la educación integral. En conclusión, las políticas educativas marcan las principales pautas que rigen el sistema educativo de un país y por tal motivo tienen un impacto significativo en el quehacer de las escuelas, sus equipos de gestión y sus docentes. Todos estos, quienes componen dicho sistema, deben estar alineados a las reglas y las normas que se desprenden de estas políticas. Además de la educación en América Latina, se ha reformado de manera continua e intensa en los últimos años con la intención de responder a las necesidades del sistema y a las presiones de los sindicatos que generan una especie de equilibrio en el sector que están permeando por muchos intereses que convergen desde el poder legislativo hasta el ejecutivo. Lo que buscan las políticas educativas es garantizar y mejorar la calidad del sistema educativo.